El contexto de la mujer, rápidamente lo pensamos dividir en algunas tendencias, etapas del proceso que estamos viviendo y algunos desafíos. El primer punto, algunas tendencias, lo hemos hecho en base a imágenes aparecidas, que han estado presentes en la prensa en Chile, nuestro país, en los últimos 2 meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los procesos que estamos viviendo son procesos globales. Nos afectan a todas. Podemos ir más adelante o más atrás en el desarrollo de ellos, pero vamos a ver que son comunes a todos. El año 96, al año siguiente de la conferencia en Beijing, que vamos a ver más adelante, que es el gatillante de muchas de las tendencias que hoy día estamos viviendo, hubo un encuentro en Roma de la delegación que formamos parte a la conferencia, más representantes de mujeres de todo el mundo. Y ahí Miriam Glendon escribía: hoy gozamos de oportunidades que nuestras madres y abuelas nunca pensaron, las que hay que contrastar con dificultades, opciones, desafíos, algunos totalmente desconocidos para nuestras generaciones, para las generaciones precedentes, para las generaciones que vinieron antes de nosotros. Tenemos más posibilidades de desarrollar al máximo nuestras capacidades. Vos, en el ámbito de las decisiones que atañen a la propia vida, al trabajo, a la vida de los hijos. Y aquí viene el punto que quería destacar. Y las opciones que tomemos ahora, las opciones que tomemos hoy, para bien o para mal, contribuirán a modelar la cultura que dejemos a las próximas generaciones. Es decir, este Congreso no da lo mismo. Ya la opción de venir marca de alguna forma un antes y un después. Algunas tendencias. Fíjense que esto fue dicho el año 96. Han pasado muchos años, pero sigue siendo totalmente válido. La gran tendencia del feminismo. Solo algunos de los puntos a modo de ejemplo. Si se fijan arriba, el círculo con la imagen de la mujer abarca todo el mundo. Es tendencia global, absolutamente global. Pero ¿de qué feminismo estamos hablando? De hecho, hoy día se reconoce que hay feminismos con S al final, porque bajo esta palabra podemos entender aspectos muy distintos. Por ejemplo, los derechos de la mujer y el feminismo. Fíjense abajo la foto de la Miss América, que se revelan porque no quieren ser catalogadas solamente por su físico. Hay toda una tendencia a nivel mundial también a reconocer a la mujer con todo lo que somos y tenemos. Al lado, por primera vez, las mujeres de Arabia Saudita que pueden sacar carné de manejar, una realidad que para nosotros parece tan lejana. Las demandas de los movimientos feministas fuertísimos a nivel de las universidades, a nivel de las instituciones, de las empresas, todo el movimiento Me Too de este tiempo en contra del acoso sexual, en contra de la violencia contra la mujer. Pero un llamado a radicalizar los movimientos. La consigna en Chile de los movimientos más radicales era parar el país, las universidades todas en paro, para reivindicar los derechos de la mujer. Incluso en el cine, las heroínas. Hoy día, leí en el avión, optaron por seguir la línea de Supergirl en vez de Superman.
porque vende más. O sea, la supermujer que salva al universo de distintas maneras, en las Fuerzas Armadas, en la academia, en todas partes, y buscando fórmulas para todas estas demandas femeninas. Mujer y vida. Cae la tasa de nacimientos. Impresionante. Por lo menos en Chile estamos bajo España, incluso. Un cambio cultural profundo. ¿Qué pasa con la equidad de género y el cuidado de los niños? ¿Cómo compatibilizar todos los avances, todas las responsabilidades, todas las aspiraciones de la mujer y el cuidado de los niños? Se acaba de aprobar en Chile, ahora la semana pasada, el que niños, porque son niños, pueden optar sexualmente, y eso debe ser reconocido por el Estado, por las leyes. ¿Qué significa eso? Imagínense, desde los 14 años, de entre 14 y 18, con el permiso, digamos, con la venia de sus papás y dictaminado por un juez. Pero se da la paradoja que entre esos años en Chile, los niños, las niñas, no pueden tomar alcohol, no pueden manejar, pero sí podrían influir para optar sexualmente en su definición. El aborto, aprobado en Chile en 3 causales, pero va mucho más allá. Y al mismo tiempo de eso, los programas de acompañamiento para evitar aborto, para acompañar a las mamás que puedan seguir adelante con su embarazo, logran muy poco efecto. Curioso, la institución que se ganó los fondos estatales para implementar estos programas es católica, de inspiración católica. Obvio, ¿a quién le interesa el cuidado de la vida? La maternidad cae, como veíamos, pero no solo eso. Las mamás solteras por opción, muchísimas. En Chile es toda una tendencia. Los embarazos más allá de los 40, más allá de los 50, con todos los riesgos que eso implica por fertilización asistida, tiene que ser más allá de los 50. Por lo tanto, hay que rejuvenecer los óvulos. Por lo tanto, hay que donar, se necesita donación de óvulos. Y este título nos llevó a focalizar y a llevar a despertar otras expectativas. Decía, la nueva generación antipíldora. Entonces, lo primero que yo pensé fue, aleluya, nuevas generaciones que quieren conocer y optar por la enseñanza de la Iglesia. Lucho es médico, ginecólogo, obstetra, y toda su vida, con todo su equipo, una fundación, hemos trabajado para llevar las enseñanzas de la Iglesia en materia de sexualidad, de transmisión de la vida, a todo el mundo, al amplio, digamos. Yo dije, aleluya. Pero ¿de qué se trata el artículo? De la vasectomía, que las mujeres ya están cansadas de envenenarse, de tener molestias, de llevar la carga solas, la carga de la maternidad. Por lo tanto, los hombres tienen que asumir. Y ese asumir no es el vivir los métodos naturales, la paternidad responsable, como nos invita la Iglesia, sino que es la vasectomía. Mujer y trabajo. La brecha salarial se mantiene. Ha disminuido, pero se mantiene. Las mujeres que optamos por ser mamás,
claramente tenemos una gran desventaja. No se valora la maternidad como un bien para la empresa, para el trabajo que estamos realizando. Es un impedimento muchas veces a la carrera académica, a el poder prosperar. El empoderamiento económico de la mujer, fuertísimo, o sea, somos un factor de consumo interesantísimo. Por lo tanto, ¿cuánto va dedicado a nosotros? El rol femenino en el hogar y en el trabajo sigue generando conflictos, tensiones. Uno de los talleres importantísimos que lo podamos conversar. ¿Y qué pasa con el varón hoy? Porque si como mujeres hemos conversado mucho, décadas conversando, ¿qué pasa con el varón hoy? Frente a las demandas de las mujeres, acomodarse a los nuevos tiempos. ¿Cómo es ser hombre en la era del feminismo? ¿Qué significa la complementación? ¿Significa algo? ¿O el varón en relación a la mujer? ¿Cómo descubrir también, potenciar y reafirmar su identidad? ¿Ustedes entienden que esto es políticamente incorrecto hoy día? Absolutamente. Porque hoy que se definen tal cantidad de variables de opción sexual, se habla muy poco del varón. ¿Quién se atreve a hablar del varón? Etapas de este proceso, rápidamente. Esto parte con la historia de la humanidad. Hay una historiografía preciosa y a las que les guste, después les podemos recomendar muchos libros que están abordando la historia de las mujeres. Porque en la historia tradicional las mujeres somos invisibles. Participamos, pero es la historia de las guerras, de las conquistas, de los grandes procesos de los hombres que marcaron la humanidad. Sin embargo, en esa historiografía es fantástico ver el papel de la mujer en todas las etapas de la historia tan relevante. La Edad Media, por ejemplo, que no nos imaginamos. Ellas eran las señoras del feudo y los castillos. En muchos casos, los caballeros estaban en las cruzadas. No llevaban las riendas de sus tierras, ¿ok? Por ejemplo. Ahora, emblemáticamente, esta señora buena moza vivió en tiempos de la Revolución Francesa y se le ocurrió escribir un manifiesto sobre la igualdad de derechos de la mujer y el varón. ¿Qué pasó? Quedaron los derechos del varón. No la tomaron en cuenta, pero sus escritos quedaron. Y hoy día son emblemáticos en el sentido de una adelantada también desde el punto de vista de la influencia social. La primera ola feminista, desde fines del siglo XIX y primera mitad del XX aproximadamente, la gran lucha era por la participación social, el derecho a voto, el derecho a la educación. Pongan ojo en la palabra educación, porque realmente en muchos lugares la mujer no tenía las mismas oportunidades. Si había que elegir entre mandar a la escuela a los hijos varones o a las niñitas, claramente eran los varones. El derecho a voto, el derecho a decidir, a participar. En los años 60 se toma una nueva conciencia de que el problema es la estructura social y que esto influye en la vida privada. Y por lo tanto aparece la consigna muy fuerte, tenemos que abolir el patriarcado, o sea, la preeminencia de los hombres, de lo masculino como el parámetro. La época de paz y amor, la época del amor libre, la época de las revoluciones del
68, ojo aquí, el año 63, el Papa, en ese momento, Juan XXIII, escribe una encíclica social emblemática, Pacem in Terra. Y ahí él expresa por primera vez que la mujer, todo el ámbito de la mujer, es un signo de los tiempos. O sea, en paralelo, antes incluso de que se produzca las grandes revoluciones del 68. Es decir, mujer marca la vida, marca la historia, lo dice el Papa. Y en el Congreso Vaticano II, paralelo a todo esto, por primera vez se invita a mujeres. Hubo 15 mujeres auditoras, 8 religiosas y 8 mujeres que representaban a asociaciones de mujeres. 8 y 7 fueron. Por primera vez, y tuvieron una participación importante en el concilio, cosa que nosotros tampoco conocemos mucho, no sabemos. A partir de los 90, con los estudios de género, la tercera ola se hizo cargo de los problemas específicos o identitarios de las mujeres. Ya no hay feminismo, sino feminismos de distintas corrientes. No sé si ustedes han escuchado hablar del nuevo feminismo de Juan Pablo II, a raíz de Mujeres Dignitatem, a raíz de la Carta de la Mujer, a raíz de su catequesis de los miércoles, ¿no es cierto? La quinta conferencia, Igualdad, Desarrollo y Paz, Beijing 95. Al partir a Beijing, en Roma, en agosto, el Papa habla a la delegación de la Santa Sede. Quería leerles un pedacito, pero es un poco largo, así que eso va a quedar con los documentos que les vamos a hacer llegar para que ustedes tengan el respaldo de lo que estamos conversando. El Papa, consciente de la importancia de esta conferencia, dice a todos los miembros de la Santa Sede que la Iglesia quiere poner toda su buena voluntad, lo mejor que tiene para que esta conferencia sea un éxito, por el bien de todas las mujeres, para tratar de afianzar la identidad y la vocación de todas las mujeres del mundo. Problema, ¿qué entendemos nosotros por identidad y vocación? Nosotros, Iglesia Católica, que entiende Juan Pablo II y que entiende el mundo. Tercera ola. Estamos en esta tercera ola del feminismo. Y se plantea, esto es del domingo pasado, en el diario, un tremendo artículo. Ya no hay hombres, no hay mujeres, todas las opciones abiertas, todas con los mismos derechos, todas con el mismo estatus también social o dentro de la familia. Pregunta abierta. Algunos contenidos de la plataforma de Beijing. El empoderamiento. Esto lo nombramos porque sigue absolutamente vigente y ha marcado y sigue marcando nuestra vida cotidiana. No sé si han escuchado esta palabra. Se imprime, viene de mucho antes, pero en Beijing toma una característica distinta. Total participación basada en la igualdad, reconocimiento explícito de los derechos de todas las mujeres, lo que implica, y aquí vienen los matices que no son matices, sino que marcan la diferencia. Controlar todos los aspectos de su salud, en particular su propia fecundidad. Es decir, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, lo que incluye el aborto.
porque para tener derechos sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia fecundidad, necesariamente hay que adoptar el aborto. El éxito de la plataforma de acción, es decir, de todas las líneas, un documento enorme que abarcó toda la conferencia, se juega en el compromiso de lograr la igualdad de derechos, la igualdad de responsabilidades y de oportunidades de hombres y mujeres en todos los niveles posibles. Eso en sí es positivo, no podemos decir que es negativo, lograr la igualdad de oportunidades en todos los niveles. Entonces, para que pensemos, y el gran desafío, ¿cómo poder discernir de entre todo lo que se nos presenta, lo que estamos viviendo en la sociedad, lo que puede haber de verdad de puntos de contacto, de trabajo juntos? Eso lo vamos a ver a continuación. Esta imagen es súper fuerte, pero es lo más gráfica. En la conferencia se tocaron 1000 temas, muchos temas. Por ejemplo, la mujer y la paz, tema de la Carta del 95 de Juan Pablo II, antes del inicio de la conferencia, importantísimo. Las mujeres podemos ser gestoras de paz. Lo somos cuando realmente podemos participar y podemos influir. La mujer en la educación. Imagínense que la conferencia era una conferencia de estados. La Santa Sede estaba como Estado Vaticano. Habían 153 estados, creo, en ese momento, de los cuales 2/3 no tenían asumida e implementada la igualdad de educación para todas las mujeres. Todos los países africanos, impresionante. Entonces, había muchos temas que nos atañen, pero como persona. Sin embargo, la conferencia, cuando leemos sobre ella, son los temas relacionados con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y esta imagen lo resume. Si tenemos el control, el poder de nuestro interior, donde se gesta la vida, podemos empoderarnos. Se veía la maternidad como el principal obstáculo para que nosotras, mujeres, pudiéramos tener esta igualdad. Promoción, relación de respeto mutuo. ¿Quién puede negar que eso es importante? Sin embargo, todo esto aparece bajo el título Asociación Armoniosa. Para las Naciones Unidas no existe el término matrimonio, no se usaba. Si leemos los documentos de Beijing, se usa solo la palabra matrimonio en relación a la violencia intrafamiliar. Ahí se usa, pero no en la relación varón y mujer. Lo que se espera es una asociación armoniosa. Y todos sabemos que cualquier asociación, cuando deja de ser armoniosa, se termina. Es un contrato de mutuo acuerdo. Se introduce el concepto de orientación sexual, el título que leíamos ahora de las leyes que se están implementando. De educación no sexista. ¿Cuánto se ha conversado en nuestros países que los textos no deben tener una línea sexista? O sea, hoy día el peor pecado es poner a una señora planchando, por ejemplo, la imagen en un texto escolar. Eso es educación sexista. Es un ejemplo muy burdo, pero esto se manifiesta de muchas formas y tiene muchas implicancias.
y la amplia distribución de anticonceptivos a los jóvenes, sin el consentimiento de los papás, y desde muy pequeñas edades que bordean los 13, 14 años. Fueron acuerdos en Beijing y hoy día son políticas que se están implementando en toda América Latina y mucho más. Otras, las diversas formas de familia. Fíjense que no se aceptaba en el entorno de la conferencia de hablar de familia, porque la familia vendría a ser papá, mamá, hijos, lo que es de corte tradicional, lo que no responde a la realidad. Eran los argumentos que se daban. Por lo tanto, hay que hablar de familias, todos quienes viven en un mismo hogar y se cuidan mutuamente, hay un vínculo de cuidado, pasan a ser familia. Esto influye en los planes de educación, influye en la igualdad en el terreno público y aparece muy fuerte la palabra discriminación. Todo lo que vaya en contra de las resoluciones de esta quinta conferencia pasa a ser discriminatorio. ¿Ok? Esto fue el 95, estábamos harto más jóvenes. ¿Sí? En Beijing, con Irina, que venía de Polonia, la delegación del Papa éramos solo 18 personas, incluyendo prensa. Entre ellos Joaquín Navarro Valls, que falleció hace poco, que era un maestro para mover ahí todos los aportes de la Santa Sede. Los otros países, para que tengan idea, llevaban 100, 200 delegadas. La Santa Sede solo 18. Y la única delegación que llevó un matrimonio. Todas las demás eran solo mujeres o varones, porque pensemos en los países islámicos, la delegación estaba encabezada por un varón. Por lo tanto, yo era la mujer sometida de la conferencia por tener a mi esposo al lado. O sea, éramos signo de contradicción absoluto, más encima todavía en la delegación del Papa, que se atrevía a plantear cosas distintas. Género. A partir de Beijing se introduce, pero ya en el ámbito amplio, la palabra género. La palabra género venía usándose en las ciencias sociales desde muchos años antes, con otra connotación. Y por eso es importante distinguir. La perspectiva de género es una categoría de análisis que recoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio, especialmente de la cultura y las sociedades, y que se entendía originalmente como lo masculino y lo femenino. Una categoría de análisis, o sea, tenemos muchos análisis buenísimos en ciencias sociales que están hechos a partir de género, resaltando aspectos de la mujer, resaltando aspectos del varón. Pero ¿qué pasa? En la quinta conferencia, en esta instancia, se utilizó por primera vez como elemento estratégico para promover la igualdad entre la mujer y el hombre. Y eso derivó en una lógica de análisis que nos plantea que el género no nos es dado al nacer, sino que es una construcción social, está dada por el entorno. Por lo tanto, nosotros podemos elegir, podemos optar. Y hoy día, cuando se habla de políticas de género, por ejemplo, en nuestros países, es este el concepto que está detrás. ¿Se entiende? Podemos
sino en las preguntas profundizar más en esto. Pero lo importante es que detrás de una ideología de género, es decir, una construcción que marca todo, la vida, la política, las formas de analizar la sociedad, está el concepto de que nosotros podemos optar si ser mujer o ser varón, porque eso no nos viene dado desde siempre. Debate público, derechos sexuales, reproductivos, la juventud. Esto para los jóvenes pasa a ser algo absolutamente normal. Piensen que esto fue el 95. Algunos desafíos para nosotros. La última parte. En vista de este panorama súper rápido y parcial. Acuérdense que junto con todo esto que está pasando a nivel de la cultura global, también hay una propuesta de la Iglesia, una propuesta de otras organizaciones sociales, incluso no católicas, o sea, muchas de ellas no católicas, pero que apuntan a descubrir el verdadero ser del varón y la mujer hoy día. Algunos desafíos. Primero, y por eso estamos aquí, yo creo, tomar conciencia de quiénes somos y dónde estamos. Valoración e identidad personal, reconocer la realidad que nos rodea con sus múltiples corrientes y expresiones, es decir, poder ponerle nombre y apellido a la realidad que nos rodea. Y eso nos cuesta. Y eso a veces es muy doloroso, porque es reconocer dónde estamos. Pero en primer lugar, conciencia personal. ¿Quiénes somos nosotros? En segundo lugar, redescubrir la complementariedad. Esto hoy día, de nuevo, políticamente incorrecto total. Valorar la identidad de varón y mujer, iguales en dignidad, pero con diversa modalidad. Enaltecer el matrimonio. Yo no sé en sus países, pero en Chile no se habla de matrimonio. Se habla de familia, sin definirla. Como decíamos, o sea, una abuelita con sus nietos es familia, porque es el vínculo, hay un cuidado y sin duda que hay que apoyarla, hay que también buscar la forma de que sea lo más que pueda ser esas distintas realidades. Una pareja homosexual que adopta niños también se considera familia y tienen derechos como familia y todo un engranaje también que lo soporta. Sin embargo, de matrimonio no se habla, salvo las parejas homosexuales que sí quieren ser reconocidas como matrimonio, pero qué poco hablamos de lo que realmente significa y esta tarea de redescubrir en círculos académicos, nos ha tocado, políticos, ¿para qué decir? La palabra complementariedad no se acepta, porque se entiende como que nosotras las mujeres no somos completas, no somos perfectas. ¿Se entiende eso? Como que necesitamos siempre al varón para ser lo que somos. No se entiende en el sentido lindo del nosotros, ¿no es cierto? Que justamente por ser iguales en dignidad, pero distintos en modalidad, podemos construir un nosotros. Eso, médula del matrimonio, hoy día no está presente. Tercer, tremendo desafío, ser y construir familia. Ser familia donde estemos y construir familia a como dé lugar. Testimonio y misión, las dos cosas. Nadie nos cree el discurso. Hoy día, cada vez menos. Se lee harto poco.
testimonios arrastran, siempre así ha sido, o por lo menos son un signo de interrogación. Y misión. Si eso es una verdad para nosotros, una fuente de alegría, si estamos convencidos que es lo más lindo que Dios nos ha regalado, porque Dios es familia, es misión, desafío. Valorar la maternidad como vocación femenina, reconocida y cultivada por todos, especialmente por los papás, desarrollando su paternidad. En Chile, la cantidad de hogares donde la mamá es jefa de hogar es altísimo, sobrepasa el 70%, altísimo. No hay presencia de papás. Y por otro lado, y tal vez como una de las causas, veíamos el titular de la maternidad, cómo hoy día se entiende de tan distintas maneras. El respeto a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, seguramente lo han conversado mucho y es urgente, urgente, en todas las etapas. No solo el aborto, no solo la eutanasia, también, sino que en todas las etapas. Y si eso como mujeres no lo podemos asumir, ¿quién en primer lugar? Esta foto, que es la portada de un libro de Lucho, es políticamente incorrecta, total, para la sociedad, el contexto en que nos movemos. Hay un hijo, hay un papá y una mamá y están casados, tienen argolla. Es hoy día, en algunos ámbitos de nuestra cultura, es algo en extinción. Papá, mamá, femenino y masculino. ¿Se fijan? Papá, mamá, hijo y matrimonio. Otro desafío, superar la crisis de las certezas, pérdida de las convicciones compartidas. Antes, años antes, había ciertos aspectos inamovibles o que eran compartidos socialmente, ciertos valores, por ejemplo. Hoy día es todo relativo y enfocado desde un secularismo total. Es decir, Dios no tiene nada que decir en nuestro tiempo. Es lo que piensan muchos. Y la verdad es relativa, depende de lo que piense la mayoría. Si la mayoría piensa, por ejemplo, que el aborto es un bien para la mujer, pasa a ser una verdad que se implementa social, legal, económicamente, en todas las formas posibles. Conciliar familia y trabajo, taller que viene después, importantísimo, y todas las implicancias que eso tiene. Asumir el cuidado de la vida más vulnerable. Tenemos un problema tremendo en los países en vías de desarrollo, para qué decir en los desarrollados. Siempre las mujeres hemos realizado, por amor y por espíritu de servicio, muchas tareas gratuitas. Cuidar a los papás, cuidar a los enfermos, cuidar a los niños, asistencia social. Piensen ustedes, ¿cuántas organizaciones de mujeres ayudan efectivamente para la superación de la pobreza o el acompañamiento de las viudas? Tanto. Hoy día eso está en extinción. ¿Quién asume? ¿El Estado? La cantidad de ancianos solos es abismante, también en nuestros países. La cantidad de niños solos, con la llave de la casa colgando al cuello, que llegan a un hogar solo, es impresionante. ¿Quién se preocupa de ello? ¿Okay? Otro, aportar creativamente con lo bueno y verdadero de las corrientes del tiempo, para construir juntos una sociedad más humana y, ojo con esta palabra, una cultura del encuentro. En todo nuestro quehacer, en toda nuestra sociedad hay, a veces medios escondidos, pero hay signos de vida.
hay signos de esperanza. Si no somos capaces de rescatar eso, no podemos dialogar. Nos volvemos comunidades cerradas, que entre nosotros nos entendemos, pero a veces ni siquiera nuestros hijos nos entienden o comparten las vivencias, las inquietudes, los valores que tenemos. ¿Cómo buscar esos puentes con la cultura actual? Un ejemplo muy chico, el uso de las redes sociales y el celular. Puede ser una maldición o podemos transformarlo en fuente de bendición. Pensemos, las nuevas facilidades que tenemos también en el hogar o en la distribución de los tiempos, las opciones que tenemos. ¿Cómo podemos encontrar esos puentes para construir con otros? Porque claramente, solas y entre nosotros, no podemos. Mucho podemos, pero no lo que anhelaríamos. Una pregunta para quienes se atrevan. ¿Podríamos escribir una historia de América Latina desde el protagonismo y la mirada de las mujeres? ¿Podríamos? Les vamos a, en los links que les vamos a dar de algunos artículos, algunos escritos, algunos los he escrito yo y otros que les pueden aportar para esta reflexión después, cuando vuelvan a sus casas, cuando tengan tiempo. Hay un artículo muy bueno de Guzmán Carriquiri, que está a cargo del Consejo para América Latina en Roma ahora, que es sobre las mujeres en Latinoamérica. Tenemos un tesoro de mujeres latinoamericanas que no conocemos y que han ayudado a forjar esta tierra y que lo siguen haciendo. Ustedes son parte de esa historia, somos parte, porque estamos aquí y ahora. Y se acuerdan la primera proyección, para bien o para mal, las opciones que tomemos hoy inciden, afectan no solo nuestra vida, no solo la vida de las personas que queremos, sino que mucho más allá. Y si estamos conscientes de eso, la misión sale solita, la misión compartida. Y el desafío más grande, un sacerdote alemán en el campo de concentración de Dachau, el año 43, en ese infierno, imagínense, Dachau era el campo de concentración de los pensadores, de los políticos, de los sacerdotes, las personas a quien Hitler más les temía, porque aportaban al pensamiento de la época, a la forma de vivir de la época. En esa realidad durísima, un infierno, este sacerdote le escribe a la Virgen. Y pensamos que este es de los desafíos o el desafío más grande y que nos une también con la próxima conversación que podamos tener más tarde desde la perspectiva de María. Entonces quería invitarlas a que lo leamos juntos y que vayamos pensando las palabras que aquí aparecen, las características que aquí aparecen, a ver cómo resuenan en nuestro corazón. ¿Ok? ¿Lo leemos juntos? Dice: aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida, tal como tú lo hiciste. Fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Muchas gracias.